Isaías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Ezequiel, Abdías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son tres de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requería que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de tres maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. Imágenes cósmicas. Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los tres temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención?
No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron. Esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los tres grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio. En una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Dios les bendiga. Es una bendición poder saludarles nuevamente. Hoy continuamos con nuestro curso de introducción al Antiguo Testamento y la clase que tenemos para hoy es esta, los profetas mayores. Ya tuvimos una pequeña introducción a la clase por medio del video que les presenté del buen canal de YouTube Proyecto Biblia, en donde vimos una especie de introducción a lo que tienen que ver los profetas, ya que en las siguientes clases pues nos encargaremos de ver el trasfondo de los libros conocidos como los profetas. Hoy veremos algo sobre los profetas mayores y después veremos sobre los profetas menores, ¿verdad? Espero entonces que sea una clase que pueda bendecirnos a todos, que pueda ser de bendición para todos. Comenzaremos entonces y comenzaremos con esta clase que tiene que ver sobre los profetas mayores. Debemos de recordar lo siguiente. Cuando hablamos de los profetas mayores, no estamos hablando que sean superiores. Los libros de los profetas mayores son los siguientes. El libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero el nombre no significa que sean superiores, sino que son libros más extensos, ¿verdad? Ya saben ustedes que el de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel tiene más capítulos, más contenido que los menores. Por eso es el nombre. Aparte de ello, una particularidad, el libro de Daniel, junto a Apocalipsis, forman parte de los libros conocidos como los apocalípticos. La literatura apocalíptica fue un género que tuvo un esplendor muy fuerte en la etapa intertestamentaria, en esa etapa en que se termina el Antiguo y comienza el Nuevo Testamento. En esa etapa hubieron muchos libros apocalípticos, hubieron bastantes libros apocalípticos. Incluso se debió de realizar correctamente el canon porque habían muchos libros apocalípticos y muchos de ellos eran falsos. Por ejemplo, habían algunos, en ese entonces no existían los derechos de autor, ¿verdad? Habían algunos que escribían un libro y decían el libro Apocalipsis de Moisés.
aunque Moisés no lo haya escrito, con tal de que su documento pudiera divulgarse por muchos lugares. Entonces, los libros apocalípticos tuvieron su mayor esplendor en ese entonces, en el tiempo intertestamentario. El libro de Daniel es uno de ellos. Para poder entender la profecía en estos libros históricos, es necesario tratar primero de entender el contexto, la intención del autor. Debemos de investigar primeramente qué dijo el profeta, qué quería decirle al pueblo en particular que estaba escribiendo, pues él estuvo viviendo durante un tiempo específico, que estaba pasando por situaciones específicas, y entonces era necesario que pudiera conocer esos, ese contexto, es necesario que conozcamos ese contexto para saber realmente qué escribió. Esto es bastante necesario. Recordemos que la profecía es el mensaje que Dios tiene para el tiempo presente, visto desde el contexto, ¿verdad? Eso es necesario poder entenderlo muy, pero muy bien. El profeta habla de lo que tiene significado, de lo que tiene significado para los oyentes presentes. Esto es muy, pero muy importante. Vamos a comenzar hoy y hoy vamos a ver un poco sobre el profeta Isaías. Sobre el profeta Isaías. El libro de Isaías es considerado uno de los libros más ilustres. El libro de Isaías, aparte que ejerció una gran influencia sobre Juan el Bautista, también lo ejerció sobre el mismo Jesucristo y sobre los autores del Nuevo Testamento. Fue tanto que se menciona de Isaías 411 veces en el Nuevo Testamento. Ahí nos podemos dar cuenta nosotros de la influencia que tenía. Isaías, hijo de Amós, pertenecía a Judea. Quiero que recuerden ustedes esta parte muy importante. Es necesario que traigan ustedes la línea de lo que hemos traído en el curso del Antiguo Testamento. En este momento, ya la nación de Israel se dividió. ¿Se recuerdan ustedes? El problema de el hijo de Salomón, la división que se tuvo entre Jeroboam y Roboam, que causó que las 12 tribus se dividieran, 2 tribus el reino del sur, 10 tribus el reino del norte, y aquí ya están divididos. Uno de ellos tomó como capital Jerusalén y otro de ellos tomó como capital Samaria, y entonces esas 2 tribus que tomaron como capital Jerusalén fue llamado Judea, es de ahí donde se viene el nombre de los judíos, y esas 10 tribus que tomaron como capital Samaria fueron llamados Israel. Esos profetas que estaremos viendo en este momento van a estar algunos de ellos divididos entre los 2 reinos, entre el reino del sur, entre el reino del norte, y van a estar realizando un trabajo. Algunos de ellos, vamos a estarlos mencionando, incluso eh, algunos de ellos incluso van a poder profetizar en los dos reinos. Y vamos a hacer mención de ello en su momento. Este Isaías, probablemente de Jerusalén, inició su ministerio desde el año de la muerte de Usías, en el 740 a.C. Y estuvo dirigiendo o profetizando durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, seguramente hasta el 701 a.C. Muchos creían que Isaías era un profeta de la corte del rey. La tradición registra que Isaías era primo de Usías.
el acceso libre a la presencia del rey y la del sacerdote. Apoyan esa tradición. Isaías, a diferencia de otros profetas, se ve en los libros que tenían un acceso libre a la presencia del rey, a la de los sacerdotes. Por eso se cree que era un profeta de la corte del rey. Había algo distinto, a diferencia de otros profetas que no tenían mucha aceptación en el rey, con el rey, Isaías sí lo tenía. Durante los tiempos de Usías, en donde el profeta Isaías estuvo profetizando, Judá había recuperado mucha prosperidad, mucha fuerza, mucha fuerza, ¿sí? Judá había recuperado bastante, bastante fuerza, ¿verdad? Eh, en su momento lo había perdido, pero esa fuerza que habían recuperado no lo habían experimentado desde, desde el tiempo del mismo Salomón. Recuérdese muy bien que estamos hablando de Judá, estamos hablando del reino del sur, ¿sí? Del reino del sur. Israel es el reino del norte, Judá es el reino del sur. Cuando se hizo esta división, el reino del sur se habían quedado solamente con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las otras 10 tribus se habían ido al reino del norte, a Israel. Isaías está profetizando acá, en el reino del sur, Judá. En este momento estaban experimentando mucha bendición, pero con esta prosperidad y bendición que estaban viviendo, vino opresión. ¿Y eso por qué? Porque al ver o al vivir un tiempo de prosperidad, entonces en el reino vino avaricia, vino corrupción. La religión y la vida diaria fueron disociadas. Hubo un progreso que tocó lo material más que producir el desarrollo espiritual. El ministerio de Isaías coincidió con una época en la que tuvieron muchos eventos importantes. En el tiempo de Isaías hay momentos a recalcar bastante interesantes, como por ejemplo, Tiglat-Pileser ascendió al trono en el 741 a.C. y estuvo subyugando al reino del norte. Se aliaron en su contra varios estados pequeños. Y también cuando este mismo hombre, Tiglat-Pileser, comenzó a hostigar al reino del sur, a Judá, incluso el reino del norte, Israel se unió a Tiglat-Pileser en contra del mismo reino del sur, en contra de Judá, ¿verdad? Es interesante. Acaz de Judá, del reino del sur, nunca quiso ligarse a Tiglat-Pileser, ¿verdad? Tiglat-Pileser murió en el 727 a.C. Eh, Oseas, rey de Israel, rehusó seguir pagando tributo a su sucesor. Asiria se movilizó contra Israel, los asirios, tomando el rey y su tierra, lo sitió. Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel, cayó en el 721 a.C. Y en ese mismo momento, el resto de los israelitas fue llevado a la cautividad y el reino del norte desapareció. No existiría más. Este momento es un momento delicado y triste para el pueblo de Israel. Ya les he contado en otras clases que hasta este momento no se sabe qué pasó con toda la gente del reino del norte. Hubo una devastación. La idolatría, la desobediencia había llevado a Israel hasta ese momento. Solo se va a quedar el reino del sur, Judá, que va a vivir hostigado por los asirios, que va a vivir hostigado después por los griegos, después por los romanos cuando nace Jesús. Pero esas 10 tribus, el reino del norte, en este momento son fulminados. Hay muchas teorías de qué pasó con toda esa gente cuando se lo huyendo. Hay una teoría bien interesante que dice que posiblemente vinieron aquí a América, a este mundo desconocido, ¿verdad? A este mundo desconocido. Pero no se sabe con seguridad, ¿verdad? Pensar que tal vez nosotros
los nativos americanos somos descendientes de ellos, pero en ese momento lo que sí está seguro es que fue fulminado el Reino del Norte. No existiría más, no existiría más, solamente el Reino del Sur quedó en ese preciso momento. Entonces, es un momento, pues, interesante. Después, Samaria y todo ese territorio se llenó de personas que venían de otros lugares, y por eso es que cuando nace Jesucristo en el Nuevo Testamento nos encontramos con que los judíos no tienen relación con los samaritanos, hasta cierto punto son como enemigos, porque Samaria se llenó de gente de otros lugares y ya no de la misma gente israelita, ¿verdad? El poeta Isaías, en el tiempo que estaba profetizando, tenía un elemento muy importante, un elemento central, y era el elemento central de él era el mensaje de Israel, fue la santidad de Dios. Isaías tiene una conciencia de su propio pecado, la recepción de la misericordia y salvación de Dios, y predica sobre la santidad de Dios. Para Isaías se convirtió en el fundamento de su mensaje, el santo de Israel. Ocurre 25 veces en el libro. En todo el Antiguo Testamento, la palabra el santo de Israel solo aparece 6 veces. Solo en Isaías aparece 25 veces, por la importancia que le está dando Isaías a, a hablar de la santidad, del santo de Israel. Ese es el elemento central del mensaje de Israel. El concepto de santidad transmite la idea de ser separado, de ser apartado. Habla de apartarse para el Señor. Esa era la idea que estaba en la mente de Dios cuando llamó a Israel, ¿verdad? Cuando lo separó para el Señor. Él quería un reino de sacerdotes, él quería gente santa. Isaías le recuerda al pueblo de Israel que ellos deben ser santos, deben buscar santidad, ¿verdad? Mucho problema hay porque ellos no viven de acuerdo a esa santidad, de acuerdo a esa obediencia. Y aquí Isaías se los recuerda. Ese es el mensaje central del libro de Isaías, ¿verdad? Continúo entonces y vemos también que uno de los mensajes importantes de Isaías es que él menciona a Dios como un salvador, como un redentor. Para Isaías, en sus profecías, les había advertido del castigo que mereció Israel, ¿sí? Hay algunos eruditos que ven que el capítulo 40, como el comienzo del segundo libro de Isaías, lo tienen como el libro de consuelo. Los capítulos de 40 al 55 permiten el estudio más productivo del Santo de Israel, del Redentor. Ahí Isaías usa la frase para referirse a la redención en cautividad. Sin embargo, los contextos también indican que esta actividad redentora no es un fin, sino es parte de un proceso que se mueve hacia algo mejor. Pero Isaías menciona eso. De la misma manera, también Isaías nos menciona a Dios como único, como supremo. Él explicó la conquista del pueblo de Dios como un castigo. Isaías, mientras que está predicando ahí en el reino del sur, eh, está recordando que la conquista que tuvo también y la fulminación del reino del norte es parte del castigo de Dios. Dios usó las naciones que estaban en los alrededores para llevar a cabo su propósito. Asiria fue solamente una vara en las manos de él para castigar el reino de Israel, según el mismo Isaías. El castigo del reino del sur esperaba también a los babilónicos, ¿verdad? Porque el reino del norte había sido aniquilado, pero despuesito iba a llegar Babilonia con el reino del sur, con, ustedes muy bien saben, con Nabucodonosor, y entonces los iba a prohibir, los iba a oprimir. Esas superpotencias, Asiria y Babilonia, también esperaban el juicio de Dios según Isaías. Eso lo podemos ver en el capítulo 10,
5 al 34 del capítulo 47. Él mismo decía esas palabras. ¿Qué poder tienen sus dioses para evitar su propia destrucción? Durante el exilio y la caída de Babilonia, los judíos verían que Dios controla a todas las naciones. Y entonces para Isaías, lo que está sucediendo tiene que ver con el gobierno de nuestro único y supremo Dios. Hay algo bien interesante. Aunque en el Antiguo Testamento todavía no se puede ver la doctrina completa del Espíritu Santo, porque en el Nuevo Testamento se va a terminar de confirmar, Isaías tiene mucho que decir sobre el Espíritu. Tiene mucho que decir más que cualquier otro autor del Antiguo Testamento. Todavía no hay una doctrina acabada, como les decía. En el Nuevo Testamento la revelación fue completa sobre el Espíritu Santo, pero acá la mención del Espíritu es ligada con muchos pasajes que tienen que ver con el Mesías. Un pasaje clave es el 11:2 que dice, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Los cristianos, pues usamos ese pasaje en el momento del bautismo como una vinculación. Pero es interesante cómo el profeta Isaías hace mención del Espíritu Santo. De la misma manera, en Isaías 40, de Isaías capítulo 40 al capítulo 55, los eruditos, los estudiosos de la Biblia, llaman a esta parte como los cánticos del siervo. Los cánticos del siervo. Y es que aquí hay mucha discusión de qué es o quién es el siervo, porque para muchos, ese siervo del Señor que se menciona en esta gran parte es profecía de Jesucristo. Pero para algunos, ese siervo del Señor es Isaías, ¿verdad? Ese siervo del Señor es Israel, ¿sí? Es la nación de Israel. Él es el siervo sufriente. En varias ocasiones Dios refirió a la nación de Israel como su siervo, para hacer luz a las naciones y para tener justicia. Entonces, para algunos se refiere a Jesucristo y para algunos se refiere a Israel. Lo que sí podemos estar seguros y la conclusión que podemos tomar algunos es que desde ese capítulo 40 al 55 podríamos rescatar que algunos capítulos la palabra siervo hace mención proféticamente de Jesucristo y algunos está haciendo mención de la nación de Israel. Entonces no es que todos a uno y todos a otro, sino creemos que en algunos está haciendo referencia a Jesús y en algunos está haciendo referencia a la nación de Israel. Después de ello llegamos al profeta Jeremías. El profeta Jeremías es único en su mensaje y juicio, ¿verdad? Jeremías comenzó su ministerio durante el año 13º del reino de Josías, ¿verdad? Hasta un poco después de la caída de Jerusalén. Él vino del linaje sacerdotal en la ciudad de Nalot. Jeremías es un profeta sin comparación totalmente, sin comparación. Aunque sentía en algunos momentos Jeremías no ser el indicado para la tarea, porque él mismo lo dijo, Dios lo usó para hacer su boca, lo usó para comunicar un mensaje que no era popular en su tiempo. El profeta Jeremías pagó muy caro haber sido el portador del mensaje. Si ustedes se recuerdan, a él le fue prohibido la posibilidad de casarse y de tener hijos. ¿Eso por qué? Porque al ser un profeta estaba simbolizando con sus acciones la esterilidad de una tierra juzgada. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 16, versículo 1 al 13. Jeremías poseía una profundidad franca, personal, especialmente con su relación con Dios. Decíamos que el profeta Jeremías es incomparable, porque a diferencia de los falsos profetas, él no estaba buscando dar respuestas fáciles ni populares, sino que él luchaba con Dios para asegurar que entendía su palabra. Muchas veces nosotros en la actualidad interpretamos la Biblia de una manera cómoda. Y Jeremías no era así. Jeremías tomaba la palabra literal y la compartía aunque fuera fuerte. Muchas veces estamos cómodos para responder a un desastre, a un pecado, con versículos que llegan a ser más dichos que proclamaciones, pero
Jeremías tomaba la palabra de Dios y no se limitaba a ser fuerte cuando compartía sus verdades al pueblo de Israel. Él tenía un carácter fuerte. Jeremías tomaba en serio el pecado. Así como tomaba en serio la justicia de Dios, Jeremías también tomaba en serio el pecado. En contraste con lo que pasa en la actualidad, pareciera que muchas veces nosotros suavizamos la palabra y pareciera que diéramos cierta permisidad con el pecado. Cuando no tomamos en serio la justicia de Dios, lastimosamente el pecado llega a ser algo que no es serio. Y vivimos en una etapa de la iglesia actual que pareciera ser muy permisiva con relación al pecado. Y eso es triste, porque esto va a ser dañino para la iglesia. Jeremías tenía una sensibilidad profunda por el sufrimiento del pecado. Jeremías tenía el derecho de ser vengativo, pero su papel de profeta del juicio chocaba con su amor por el pueblo, con el amor que él tenía por él, por su tierra. De Jeremías vamos a aprender mucho, en el cual no debemos de ser nosotros permisivos por el pecado de ninguna manera, de ninguna forma. En un tiempo en donde, mis queridos hermanos, pareciera que la iglesia, específicamente la iglesia moderna de nuestro tiempo, pareciera ser permisiva con el pecado mismo. El libro de Jeremías tiene porciones sustanciales del capítulo 1 al 25. En estos se expresa en primera persona. Eso quiere decir que Jeremías lo estaba escribiendo de manera personal. Si tenía un escritor, él lo estaba dictando de manera personal. En esta parte se puso un escrito 2 veces y se presenta los primeros 20 años del ministerio de Jeremías. Él cuenta como que parte de su testimonio. Y la segunda mitad del libro se expresa en tercera persona. Nos hace ver acá entonces que alguien está contando lo que prosiguió con Jeremías en relación a su vida. Esas narraciones se le atribuyen a Baruch. Se cree que esa segunda parte del libro de Jeremías ya no fue escrito por él, sino se cree que en ese momento pues, fue escrito por Baruch, quien como un amigo y asociado fiel registró esos eventos y los agregó a la antigua colección. Finalmente, por la frase final que se encuentra en el 51-64, en donde dice hasta aquí, aquí podemos ver las palabras de Jeremías, y hay muchos que creen en el capítulo 52 que debe ser agregado a la edición de Jeremías y Baruch después, ¿verdad? Esto con relación a estas partes del libro. Como afirmamos antes, Jeremías comenzó su ministerio durante el 13º año del reino de Josías, tiempos de la gran reforma de Josías. Usted seguramente conoce este tiempo. El reinado de Josías es un tiempo muy importante para el reino de Israel, porque en ese momento se descubrió la ley y los escritos que estuvieron perdidos por mucho tiempo, y eso causó una reforma, ¿verdad? Eh, Se dice en la Biblia que no hubo rey antes de él, ¿verdad? Por lo que él hizo. Y Jeremías fue en ese entonces que estuvo predicando en contra de la idolatría y del juicio de Dios. Judá no había aprendido nada de la elección de Israel. Israel había sido aniquilado en ese momento, pero al parecer el reino del sur no había aprendido y seguían siendo idólatras y desobedientes. Y por eso Jeremías les predica fuertemente en contra de sus acciones. Después de eso, de Josías, vino el rey Joacás, que reinó solamente por 3 meses, ya que el faraón egipcio Necao lo capturó y lo llevó a la cárcel y puso a su mismo hermano, Eliakim. Le cambió el nombre por Joacim, ¿verdad? Y fue llevado ahí a Egipto y murió. Jeremías exhortó a los sobrevivientes a no estar llorando por Josías, sino por el rey exiliado, y les pide que traten la manera de seguir luchando por vivir en obediencia al Señor. Hubo confrontaciones fuertes entre Jeremías y el rey Joacim. La gente había puesto una falsa seguridad en el culto del templo, en sacrificios, pero Jeremías había estado predicando que esa falsa seguridad habría de dar paso a los lamentos de la cautividad. A menos que el rey y su pueblo amenacen sus caminos, ellos no practicaban lo que predicaban y había una violenta opresión acompañada de lujos que estaban fuera del lugar
para un rey, para siervo de Judá. Entonces, eso sucedía en ese entonces. El hijo de Joacim tomó el trono por un tiempo, 3 meses, pero Nabucodonosor arrasó con la tierra. Es en ese tiempo de Jeremías cuando Nabucodonosor llevó y llevó preso a muchos a Babilonia. Entre ellos llevó al rey y a su familia. Llevó a Joacim preso en Babilonia. El tío de Joacim fue puesto como gobernador y Sedequías vio a Jeremías con agrado. Fue dominado por los consejeros espirituales y políticos, quienes le pusieron una posición de conflicto con Jeremías. Al principio lo había visto con agrado, pero después le llenaron de cosas a Sedequías y lo comenzó a ver mal. Jeremías predijo una cautividad breve, algo que después se iba a cumplir. Continuando con la clase, eh, llegamos entonces a ver el libro de Ezequiel. Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías, o sea que profetizaron en el mismo tiempo, pero la perspectiva de él fue totalmente distinta. Jeremías estaba predijo de Jerusalén, mientras Ezequiel predijo de Babilonia como un exilio. Fue en el año 597 cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió el reino del sur y sojuzgó la ciudad de Jerusalén. Él llevó al rey y 10,000 exiliados se los llevó a Babilonia. ¿Se recuerdan ustedes que entre ellos va a estar Daniel y aquel grupito de personas? Ezequiel en ese momento tenía 25 años y él también fue parte de esos exiliados. Su ministerio comenzó 5 años después de que lo llevaron a él como exiliado a Babilonia, de manera interesante. Tres de los libros de profetas mayores, o sea, Isaías, Jeremías y Ezequiel, están divididos en tres partes. Ellos son uno de ellos. Ezequiel usó varias maneras para comunicar el mensaje. Hay muchas formas. El capítulo 1 al 3 se habla de la gloria de Dios. El capítulo 8 al 11, la gloria de Dios saliendo del templo. Capítulo 37, del 1 al 14, el valle de los huesos secos, donde Dios creó algo del muerto. Y el capítulo 40 al 48, la visión del templo perfecto en toda su gloria. También podemos encontrar acá las 5 parábolas. Hay 5 parábolas en el libro de Ezequiel. El capítulo 15, la madera de la viña, que no es útil igual que Israel. El capítulo 16, el amor de Dios por Israel, por el cual toma a la niña abandonada, criándola hasta una bella mujer. Pero la mujer rechazó el amor del dueño y es una prostituta. Mire qué tremendo mensaje para la nación de Israel en ese momento. El capítulo 17, la parábola tiene que ver con las naciones de Babilonia y Egipto, simbolizadas como águilas, y asimismo también profetiza la destrucción de las mismas y la falsa confianza en ellas. El capítulo 19, lamentación sobre los príncipes en forma de una leona y sus cachorros. Y el capítulo 23, las dos hermanas que se llamaban Ahola y Aholiba. Ahola Samaria, Aholiba Jerusalén. Estas que cometieron fornicación con otros, aunque tenían su propio cónyuge. Las parábolas que encontramos aquí. Después llegamos al libro de Daniel. Nabucodonosor llevó a los jóvenes de Babilonia en el año 605 y el sueño que interpretó Daniel tuvo lugar en el 603. El capítulo sirve como una introducción de cómo alcanzaron Daniel y sus compañeros la corte real de Babilonia y cómo es que Daniel continuó en el servicio real hasta el primer año de Ciro. Los relatos de Daniel en la corte de Babilonia, abarcan por lo menos 65 años. Cuando tratamos la manera de poder fechar eventos de las visiones de Daniel, muchas veces se toma el riesgo de forzar fechas e interpretación de otros eventos. Y eso ha surgido en la historia porque muchos les ha fascinado tratar la manera de interpretar estos eventos. Pero la profecía apocalíptica se presenta en formas distintas. Las predicciones usualmente se presentan en eventos que estudiarán en el futuro cercano y algunas en futuro lejano y algunas en el futuro de los últimos tiempos. Es muy evidente en esos términos encontrados aquí. El libro de Daniel contiene las revelaciones que sirven de relatos de la relación que tiene el pueblo de Dios y los poderes mundiales.
¿Se recuerdan ustedes que el tema comienza con el capítulo 2 con el sueño de Nabucodonosor, que envió una estatua inmensa representando los poderes mundiales que van a ser destruidos? Y en el capítulo 7 el tema vuelve a introducirlo con aquellas 4 bestias. Ustedes seguramente saben que significan los 4 reinos, ¿verdad? Y van a ser destruidos. Eh, lo más probable es que aquí esos 4 reinos sean Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Los eruditos conservadores tienen 2 maneras de interpretar estas visiones. La primera interpretación, en cuanto a las estatuas, son las 4 bestias y las 70 semanas, que culminan con la coronación de Cristo. Y la segunda interpretación se encuentra en el cumplimiento de estas profecías, en la segunda venida de Jesús, con esta interpretación. Eh, Hablando de esto, pues el imperio se cree que culminará en el reino contemporáneo de los 10 reyes, quienes serán destruidos con la segunda venida de Cristo. Con esto, entonces, llegamos a la culminación de nuestra clase, recordando, por favor, que para esta semana la tarea consiste en responder a estas preguntas. La pregunta va a estar puesta en la plataforma. Hay que leer nuevamente las diapositivas y contestar la siguiente pregunta. ¿Qué podemos aprender hoy en día de los varios métodos que Ezequiel usó para expresar su mensaje? Dios los bendiga entonces. Espero que hayamos podido disfrutar de la clase. Y como siempre, pues ahí estoy para servirle para cualquier situación. Dios me les bendiga mucho. Bendiciones a todos.